TVR Ñuble y Sociedad de Autores Teatrales de Chile presenta Página de Teatro. Conduce Guillermo Payacán. Hola, amigas y amigos de la revista de teatro SAS.cl y del canal multiplataforma TVR Ñuble. Iniciando un capítulo más, el primer capítulo de la temporada 2023 del programa Página de Teatro, lugar donde el teatro, la danza y la performance tienen su punto de encuentro. No olviden que este programa se emite todos los días miércoles a las 19 horas por Facebook, Twitter, YouTube e Instagram del canal multiplataforma TVR Ñuble, así como también de las redes sociales de la revista de teatro SAS.cl. Iniciando este año, vamos a partir con una entrevista a la historiadora teatral Daniela Walfiger-Bellmar, que ella está haciendo un trabajo de investigación sobre el crítico Orlando Rodríguez, personaje muy importante que fue en los años 60, 70, 80 en la escena teatral chilena. Entonces vamos a la entrevista con Daniela. ¿Cómo llegaste a Orlando Rodríguez? Bueno, antes de que nos juntáramos, yo te había manifestado que me llamaba mucho la atención que estamos a 2023 y todavía el legado de Orlando Rodríguez no se sabe, o la mayoría de los chilenos no tiene idea quién es. Yo llegué a él cuando yo empecé a investigar sobre el pasado reciente chileno, porque mi interés era entender la sociedad chilena antes de la Unidad Popular, o sea, el Chile que había antes de 1973. Yo quería entender esa sociedad, quería entender como el espíritu de la época, quería entender los proyectos de sociedad, los proyectos culturales, los proyectos de país que había antes del golpe de Estado. Y el protagonista y testigo de ese pasado reciente chileno en mi investigación tenía que ser a través del teatro. Y cuando voy y abordo la fuentes primarias, en este caso a los historiadores, nosotros nos mandan a leer fuentes primarias, Guillermo. En este caso eran noticias de prensa, de revistas teatrales de la época, revistas culturales, diarios donde estaba la sección teatro, y siempre había una persona que firmaba O. Rodríguez, ni siquiera era Orlando Rodríguez, entonces, y se repetía mucho el nombre, o sea, O. Rodríguez. Yo dije, esta persona tiene que ser alguien. Además, la pluma de O. Rodríguez me empezó a interesar porque hacía además de hacer reportaje de la época, hacía una crítica teatral que hablaba respecto de los avances, de los retrocesos y de las proyecciones que el teatro chileno en los años 60 estaba desarrollando sin que nosotros, los chilenos de ahora del siglo XXI, pudiéramos tener acceso a ese testimonio que quedó ahí. No sé si me entienden, la idea. Entonces, con el tiempo, no fue inmediato, con el tiempo yo fui entendiendo que O. Rodríguez era un crítico teatral, un docente de la Universidad de Chile, del Instituto Teatral de la Universidad de Chile, con una vasta trayectoria en nuestro país. Una persona joven, desde su juventud, muy activa, muy comprometida, era parte de la, ¿cómo por así decírtelo?, del circuito cultural chileno alternativo a este país. Okay. O sea, alternativo, ni siquiera entre comillas alternativo, era lo que se estaba dando, era lo que se estaba 10, 20, 30, 20 años antes de la Unidad Popular. Volvamos al trabajo que estás haciendo. ¿En qué consiste el trabajo que estás haciendo tú de investigación? Bueno, mi investigación ya tiene una parte, tú ya la conoces, y hay algunas personas que también ya la conocen, que tiene que ver con describir, retratar
la efervescencia cultural, específicamente un giro que hizo el teatro chileno en esos años, que han habido investigaciones, eso tú lo sabes, antologías teatrales de gente conocida como la María Lala Hurtado, Juan Andrés Piña, Pradena, pero acá faltaba el elemento testimonial y de memoria, faltaba el elemento donde los artistas tomaban decisiones en el momento, donde las escuelas teatrales tenían sus proyectos políticos, sociales, culturales y que lograron involucrarse en los movimientos de la ciudadanía en ese entonces. Entonces ahora yo estoy profundizando en los proyectos de las escuelas universitarias, principalmente de la Universidad de Chile, de la escuela del TEUCH, que después se llamó ITUCH y después de TUCH, junto con la extensión cultural universitaria del TUC, de la Universidad de Concepción. Si bien está el Tecnosis, también está el TEUC. Yo en estos momentos, porque es mucho abarcarlo, van a ser como personajes secundarios, pero yo me estoy enfocando 100% a la relación extensión cultural universitaria Universidad de Chile, Universidad de Concepción. Una dinámica centro-periferia también, porque los teatros regionales y los teatros de periferia es otro mundo, es otra cosa. ¿Qué elementos que has descubierto en esa investigación te han llamado la atención? Me han llamado la atención el rol de los funcionarios universitarios, que si tú me haces y si tú me dices que yo los compare con los de hoy en día, aunque la gente diga que el siglo XXI, que ahora son otras necesidades, no tienen ningún elemento de continuidad. Son funcionarios administrativos y en este caso del teatro, artistas también, docentes, gente que era muy especialista en lo que ellos hacían, pero que además ellos hacían redes con los teatros aficionados, con la ciudadanía, con los sindicatos, con organizaciones de trabajadores, donde lo que hacían era difundir la cultura que podríamos llamarle la alta cultura, o sea, lo que mostraba el TEUCH, la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, que eran los clásicos europeos o lo que estaba pasando, las últimas tendencias de Estados Unidos, que también se replicaban aquí en Chile para que llegara a todo el mundo. Hay que entender que el teatro nunca fue una expresión masiva, pero en los años 60 yo sí veo expresiones masivas teatrales y eso lo veo en Concepción, por ejemplo, más que en Santiago. Entonces he descubierto matices, he descubierto variedad, he descubierto respuestas frente de estudiantes de las escuelas de teatro de la Chile, que ahora son nuestros connotados artistas del teatro, donde ellos fueron a probar lenguajes experimentales a Concepción, por ejemplo, donde ellos dieron respuesta a la crisis política que estaba ocurriendo en ese momento, que nosotros que somos historiadores sabemos que había un agotamiento de los gobiernos radicales, ¿cierto? El año 57 es el año clave donde el gobierno Jorge Alessandri ya no tiene salida, es muy parecido a lo que nosotros estamos viendo hoy en día, o sea, yo ahí te estoy dando mi opinión, y después viene un centro político que se atomiza y sale la democracia cristiana, y en ese contexto las juventudes y las sociedades chilenas, y sobre todo el teatro universitario y el teatro extrauniversitario, el aficionado independiente, tratan de dar una respuesta a la ciudadanía de lo que está pasando. Es como eso lo que yo estoy tratando de entender. Daniela, ¿por qué crees tú que el personaje, el crítico, periodista cultural Orlando Rodríguez ha sido poco visibilizado en esta época? O sea, creo que Orlando Rodríguez fue invisibilizado desde el 11 de septiembre de 1973, o sea, al día siguiente del desarme de las escuelas teatrales aquí en Chile. Efectivamente, yo después de haber leído su crítica, su crónica y haberlo seguido primero en prensa, empiezo a buscar los testimonios desde los artistas, sus ex estudiantes y después la familia de él, y me encuentro con otro universo, o sea, me encuentro con otra realidad. E incluso tuve que procesar y hacer consciente un prejuicio o una idea del mundo que nosotros heredamos
respecto de los dirigentes de izquierda de este país. Entonces uno pensaba que si aquí en Chile no se hablaba de ciertas personas era porque habían sido comunistas o habían sido personas que habían dañado el país o habían sido personas que habían hecho mucho daño. Entonces ahí yo me di cuenta como investigadora que lo que yo estaba presenciando a través de los años era un autoritarismo bestial, o sea, un autoritarismo que la gente lo vivió en las desapariciones, en los cuerpos, y que eso es real, una desaparición en la vida pública, un silenciamiento, pero además un autoritarismo histórico, o sea, que tampoco la persona que estuvo activamente participando en la Unidad Popular tuviera el derecho de ser historizado o de tener un legado en la historia. Y cuando yo voy averiguando de quién es realmente Orlando Rodríguez, me di cuenta que era una persona, un hombre democrático de izquierda. Nunca la familia negó y nunca los escritos negaron de que él era una persona primero militante, pero después simpatizante, y después una persona que fue evolucionando con la década, una persona que no era dogmática, también me di cuenta de eso, y cruzando sus escritos con los testimonios de los ex estudiantes, que no son menos, son como alrededor de 40 artistas, más los familiares, yo voy llegando a la conclusión, dije, este es un perfil de un hombre que en realidad estaba tratando de democratizar a la ciudadanía y que la gente hiciera teatro por su cuenta. O sea, en el fondo él llega a eso. Creo que él es un representante de un perfil muy específico en Chile. Hay muchas personas que eran de izquierda o que eran simpatizantes o que eran personas que querían democratizar Chile porque estaban conscientes de que nuestro país era un país subdesarrollado. Hay mucha gente que entiende que nuestro país también sigue siendo subdesarrollado, solamente que ha cambiado la forma, le han dado un nuevo nombre. Tenemos una cultura híbrida, una cultura neoliberal que a mí personalmente siento que en esta vuelta se están instalando otras formas culturales de modo de vida aquí en Chile, pero no sé si vayamos a tener éxito en eso. Yo lo que entiendo es que la figura de Orlando Rodríguez era una figura no para olvidarla. Y ¿cuáles serían los méritos de Orlando Rodríguez para que no se olvide, según tu criterio? Primero fue una persona de los sectores medios, o sea, un hombre muy estudioso, un hombre que fue hijo de la educación pública, así lo identifiqué yo en mi investigación, que salió del Darío Salas, ¿cierto? Estudió en la Universidad de Chile, primero filosofía, después la Escuela de Derecho, y justamente que eran los lugares donde el teatro experimental buscaba estudiantes y gente talentosa. También entendí que en esos años las universidades tomaban mucho en cuenta a la gente que tenía como un talento específico. Aquí no corren las militancias, ni corren el amiguismo, ni el tema de las redes, que son cosas que nosotros hemos vivido aquí en Chile pensando de que siempre fue la realidad, fue de esa manera, y es totalmente falso. Este tema de las redes y del secuestro de la cultura en nuestro país empezó en los años 90 con la concertación de partidos. Ese es mi veredicto, ni siquiera la dictadura. Y Orlando Rodríguez se destacaba por leer mucho, sabía mucho de teatro, por su cuenta propia, y él es invitado a ser parte del teatro experimental, pero él no actuaba, y si actuaba como personaje secundario. Ha hecho obras de Ibsen, era muy fanático de Ibsen, de Brecht. Entendí su preferencia porque la verdad es que lo que él le apasionaba era en el fondo que la gente común y corriente participara y se sintiera parte de una creación artística. O sea, era un representante del teatro experimental, pero no era del grupo fundador. El grupo fundador, Domingo Piga, Pedro de la Barra, José Ricardo Morales, hay una mixtura con refugiados de la Guerra Civil Española, que también es importante, pero Orlando Rodríguez lo toman en cuenta porque es una persona que leía mucho y él se especializa en teatro universal, teatro griego, después teatro español, después las tendencias teatrales en esos años, y después él empieza a hacer clases de historia del teatro chileno y
después se especializa en teatro latinoamericano, se dio cuenta de que estaba todo conectado. Esa era la genialidad de Orlando Rodríguez. ¿Cuáles fueron los años en que Orlando Rodríguez está activo en la escena teatral chilena? Entre los años 1952, cuando fue contratado como docente del ITUCH y jefe de la sección de investigación del Instituto de la Universidad de Chile. Jefe de la sección de investigación significa que, aparte de hacer clase, él tiene que investigar sobre las temáticas nuevas que se estaban dando en Chile, los grupos teatrales, las tendencias, qué es lo que estaba pasando en el medio ambiente. Viaja mucho a Concepción, es muy conocido en Concepción, y es lo que está buscando, creo que junto a muchos otros compañeros y colegas del teatro, sobre todo de la Universidad de Chile, de la Católica. Yo creo que ellos también tienen esa tendencia de rescatar una identidad chilena. A mí siempre me han dicho, no, es que siempre se ha querido rescatar una identidad chilena, pero acá tenía un matiz político. Hablemos un matiz político bien específico, que era rescatar una identidad chilena desde los sectores populares, no que la élite diga quién es la clase popular aquí en Chile, porque ese es un constructo artificial. Los sectores medios no tienen identidad bajo los parámetros de Orlando Rodríguez, y en los sectores populares pareciera ser que estaban quedando vestigios de una identidad que estaba siendo arrasada por la cultura de masa en los años 50-60. Hay que entender ese contexto también. Estados Unidos, Guerra Fría, Unión Soviética, y tratar de rescatar las formas populares de vida. Y él andaba buscando obras de teatro que retrataran esas formas de vida que estaban desapareciendo en ese momento en Chile. Entonces encuentro que no es importante, o sea, fue muy importante en ese contexto. Pero bueno, nosotros, sobre todo de la Universidad de Chile, de la Católica, yo creo que ellos también tienen esa tendencia de rescatar una identidad chilena. A mí siempre me han dicho, no, es que siempre se ha querido rescatar una identidad chilena, pero acá tenía un matiz político. Hablemos un matiz político bien específico, que era rescatar una identidad chilena desde los sectores populares, no que la élite diga quién es la clase popular aquí en Chile, porque ese es un constructo artificial. Los sectores medios no tienen identidad bajo los parámetros de Orlando Rodríguez, y en los sectores populares pareciera ser que estaban quedando vestigios de una identidad que estaba siendo arrasada por la cultura de masa en los años 50-60. Hay que entender ese contexto también. Estados Unidos, Guerra Fría, Unión Soviética, y tratar de rescatar las formas populares de vida. Y él andaba buscando obras de teatro que retrataran esas formas de vida que estaban desapareciendo en ese momento en Chile. Entonces encuentro que no es importante, o sea, fue muy importante en ese contexto. Pero bueno, no sé qué otra cosa más te puedo decir. Hasta el 73 yo hice el seguimiento de Orlando Rodríguez del 52, que fue contratado un poquito antes, cuando él estaba encargado de la juventudes, del encargado cultural de las juventudes comunistas, pero después se va. En el año 64, con la campaña de Allende y un fracaso, él se va del partido, pero su cultura política va mutando, como fue cambiando la cultura política de muchos artistas e intelectuales que iban más sintonizando con el contexto histórico latinoamericano del momento. No sé si se me entiende. Después del 73, Orlando Rodríguez tiene otra historia. Él se va exiliado, y en Venezuela lo reconocen. Dicen que el profesor ya era reconocido aquí en Chile, y él puede tener un espacio y poder vivir y seguir viviendo del teatro hasta el año 2019, donde murió, y que tampoco se le reconoció su trayectoria mayormente. O sea, un hombre muy de bajo perfil, un hombre que siempre estaba como un buen profesor. O sea, también entendí eso, de si el alumno no sabía escribir, bueno, que actuara; si no sabía actuar, que escribiera; si no sabía escribir, que fuera técnico, pero que siempre ubicara a la persona en el talento que más o menos podía fomentar.
En esos años del 52, como dices tú, hasta el 73, ¿qué tipo de teatro se estaba haciendo? En las universidades, aficionados independientes, me tiene que decir las dimensiones. ¿Aquí en Chile o en Latinoamérica? En Chile y en Latinoamérica. Es que en Latinoamérica son distintas en esos años. Aquí en Chile hay una explosión democrática de que el teatro se expandiera a los sectores medios principalmente. O sea, hay una mezcla entre élite, sectores medios, está el proyecto de los Frentes Populares. Hay un teatro que va en retirada, ese es como son mis conclusiones, puede que a mucha gente no esté de acuerdo. Hay un teatro en retirada que es el teatro español, un teatro con mucho texto, un teatro donde estaba la Margarita Xirgu, que me dijeron que era una diva del teatro. Hay una retirada del teatro español, creo que hay una retirada también de Stanislavski, pero eso en los años 60, y empiezan nuevas tendencias que tienen que ver con potenciar más a Brecht. Ahí estoy en conversaciones conmigo misma y con gente que es experta en Brecht. ¿Qué tipo de Brecht se interpreta aquí en Chile? La Universidad de Chile le encanta Brecht, o sea, es como uno de sus brazos políticos, artísticos fundamentales. La ópera de Tres Centavos me parece que él marca ahí también está Chenda Román. Y después este teatro psicológico realismo psicológico que se llama de Arthur Miller, pero ese es de Estados Unidos, ¿ya? Que a mí de repente me corrigen, me dicen, no, tú los mezclas a todos. No, está el teatro europeo, ¿cierto? Brecht allá en Europa es un teatro que es de posguerra, pero acá en Chile creo que no es instantáneo, pero estoy averiguando eso. Se demora un tiempo en llegar y cuando llega la Universidad de Chile es la que... Después tenemos Peter Weiss con Marat Sade y otras obras de teatro sumamente... que son obras de teatro que van a empezar a hablar ya de un momento pre-revolucionario. Si la gente ha visto Marat Sade de Peter Weiss, que ahora el material está accesible, traer esa obra de teatro aquí en Chile tiene que haber sido un fenómeno, al igual que Egon Wolf de Los Invasores, un fenómeno de encrispar a la burguesía, de asustarla, pero no sé si tenía esas intenciones. Pero si uno la ve, uno dice, aquí va a pasar algo, ¿me entiendes? En Chile estaba pasando eso. ¿Cuáles eran las otras tendencias del teatro de esa época? Ya, estamos hablando 50, 60, 70. Creo que el teatro de la Universidad Católica estaba con el costumbrismo chileno, pero un costumbrismo que tiene que tener como un nombre y un apellido. No veo que haya costumbrismo que sea lo mismo que se hacía en la Universidad de Chile, lo mismo que se hacía en la Universidad de Concepción, y la misma propuesta de Civic con Bélgica Castro, y que después Víctor Jara, ¿cierto?, parecido a la felicidad, como que abre un abanico en donde los sectores populares son retratados tal y cual eran en su realidad del día a día cotidiano. Porque yo tengo la sospecha de que, como el teatro ha sido siempre una expresión de élite. Hablemos de expresión de élite, que son expresiones pequeñas, o sea, para un público pequeño, un público específico, y que la gente que integra el teatro también es de élite, o sea, son gente de clase media alta, que tienen la posibilidad, porque tienen los círculos, las redes, no sé qué, y pueden ejercer teatro y les encanta, les gusta. Y eso no bajó a la población, pero aquí en Chile sí baja la población producto de los proyectos, sobre todo de los gobiernos radicales, que eso hay que reconocerlo, y lo que hace la Universidad de Chile también en el teatro experimental, ¿ya? Y creo yo, no sé si me va a preguntar de Víctor Jara. Creo yo que Víctor Jara es una manifestación de esa apertura teatral democrática aquí en Chile, donde personas de los sectores populares pueden integrar un elenco teatral de élite, de la alta cultura, de la escuela diurna. De Víctor Jara, Luis Sepúlveda es el trabajo, creo yo, más cercano y más exhaustivo y más... que creo yo que tiene más potencia para acercarse a ese periodo
donde siempre se ha visto a Víctor Jara como el arroz de acompañamiento del teatro, que efectivamente decían que no era excelente actor, pero era buen cantante, pero Víctor Jara era una vanguardia dentro de las vanguardias. Creo que me estoy acercando como a esa imagen, sin idealizarlo, humanamente, entendiendo de que era una persona que estaba probando distintos lenguajes y la Chile le da un espacio, pero no es un espacio tan protagonista tampoco, porque parte primero como actor, ¿cierto?, con los mismos de Nois Van Der, algo entiendo, y después lo obligan a que estudie para dirección, o sea, que no le van a dar gratuitamente ser director de teatro y él tiene que estudiar y ahí como director, y ahí al parecer Víctor Jara logra darle una puede que me equivoque aquí, pero es una visión muy intuitiva de la que he tenido de la investigación. Él logra darle forma política a ciertas obras de teatro que tenían otra intención, pero le da otra intencionalidad. Y tenemos ahí el Círculo de Tiza Caucasiano de Brecht, con Atahualpa el Chupo, tenemos la obra de Los Invasores de Von Wolf, que la antología teatral ya han hablado del conflicto, de que director y dramaturgo no están de acuerdo, pero ese conflicto dramaturgo-director era algo muy común de la época. Generalmente los dramaturgos no participan en la puesta en escena ni las tomas de decisiones que va a hacer el director. Por lo tanto, Víctor Jara lo que hace es que él avanza en la década, él no se queda estancado ni pegado, probablemente no quiere que sea el teatro lo único que él va a hacer, él está experimentando, como mucha gente experimentaba en la época. La música era lo suyo, lo político era lo suyo, y él avanza en la música y renuncia el año 68 a la Chile, al ITUCH, en plena reforma universitaria, y ahí estoy. Creo que fue una persona que en poco tiempo logró mucho y era un potencial, pero se terminó abruptamente con... O sea, él es el símbolo de la represión de este país. Y eso creo que hay que seguir insistiendo, que es el valor de Víctor Jara, una persona de los sectores populares que tenía un potencial fuera de serie. Eso. Volviendo a Orlando Rodríguez, el trabajo de investigación que él hacía, de crítica, de acumular información sobre el teatro popular, donde se hacía en las comunidades, continuó en la época actual. ¿Hubieron continuadores de esa labor, de esa huella que Orlando de alguna manera vio? ¿Aquí en Chile o allá en Venezuela? Aquí en Chile. Oye, difícil la pregunta que me estaba haciendo, porque yo lo que veo es que después del 73, en el año 74, o sea, claro, los militares se demoraron un año en más o menos determinar quiénes eran los artistas marxistas, como le decían ellos, y hacer un desarme y colocar gente nueva, ya, totalmente nueva en el sentido de nueva directiva, nuevo cambio de gobierno, pero era gente antigua del teatro. Ese quiebre es un quiebre definitivo, pero si tú me preguntas, los quiebres empezaron antes, ya. Yo creo que empezaron en el año 68, un poquito más en el año 65. Y se desarma el teatro que había en los años 50, 60. Creo que el centro de investigación en el Instituto de la Universidad de Chile ya no existe más, y la escuela queda reducida a una escuela de teatro que empieza a dar obras clásicas, obras del teatro griego, teatro clásico, teatro español. Hay un retroceso muy grande, eso me lo dicen los mismos artistas. No creo que haya habido legado aquí en Chile de Orlando Rodríguez, o sea, para nada, me atrevo a decirlo. ¿Cuál sería la importancia de traer a colación a esta época la labor de Orlando Rodríguez? ¿Cuál crees tú que es lo fundamental de él en esta época?
Buena pregunta. Bueno, primero yo manifestarte que nunca pensé que iba a vivir los cambios que están ocurriendo aquí en Chile. Ya nunca pensé en mi vida haberlos vivido, o que los iba a vivir. A lo mejor te estoy hablando como una persona que nació en dictadura y que creció bajo un autoritarismo y que no me siento 100% identificada con las nuevas generaciones, que son distintas a nosotros, pero necesitan un puente ellos. Como yo necesito un puente y como nuestros abuelos que hicieron la historia de Chile antes del 73, que están vivos todavía, también necesitan un puente, ¿ya? Y ese puente, creo que lo que estoy haciendo es un puente, más que para que la historia tenga continuidad. Porque en el fondo yo voy entendiendo que un perfil de Orlando Rodríguez, como muchos otros de esos años, como don Edgardo Enrique Freden, como Galo Gómez y otra gente que en estos momentos no tengo los nombres, de personas que democratizaron el país, que eran personas muy cultas, que no eran personas conflictivas, que no eran personas que nosotros pudiéramos haber heredado como la satanización de esta gente, de que querían venir a desestabilizar el país y venir a instaurar el comunismo soviético o cubano aquí en nuestro país, que encuentro que esa figura es muy exagerada en el ideario colectivo chileno. Puede que las nuevas generaciones a lo mejor no piensen como yo, pero la historia de Chile es muy interesante, de esos años más interesante todavía, pero no se justifica, no logro justificar que la simpleza de esa historia interesante, no lejos del conflicto, se haya querido borrar de manera definitiva. Y creo yo que el pecado más grande de este país no se cometió en dictadura, porque en dictadura todavía la gente estaba organizándose, estaba en la ONG, estaba como la efervescencia. Es la concertación de partidos, son los años 90 que terminan de enterrar esta historia, porque, bueno, ahí hay otro mecanismo que si quieres te lo puedo conversar en otro episodio, porque es mucho más largo de analizar. Orlando Rodríguez fue una persona que posibilitó que personas comunes y corrientes pudieran acceder a la cultura y además dedicarse al teatro, o a la dramaturgia, o a ser profesores, o a desarrollarse como persona dentro de lo profesional. Creo que eso, o sea, si eso no es tomado en cuenta, creo que esos son el daño que generan las historias autoritarias en cualquier parte del mundo, invisibilizar y olvidar a las personas que contribuyen, que son aporte y que no son gente que no son terroristas, por así decirlo, no. Eso son terroristas de la cultura. De la cultura, del pensamiento. No, y más encima un hombre de bajo perfil. Eso. ¿Tú dirías que el teatro chileno es muy político? Creo que una distorsión política teatral. Hay una distorsión, hay una herencia de una distorsión política, hay una distorsión ideológica del teatro, si es que se quiere entender como el teatro como la lucha de clases, o el teatro brechtiano, o el teatro posmoderno. Creo que lo político es más amplio de lo que ciertos grupos o tendencias han tratado de intensificar y de llevar a cabo, pero también eso es libre, porque creo que hay un abanico de formas de interpretar lo político. O sea, el teatro es una herramienta de cambio, y la herramienta de cambio puede tener distintas canalizaciones. Eso es el arte, pues. Lo mismo con la literatura o con la nueva canción chilena, con las distintas expresiones de arte. Es una herramienta de cambio individual y colectiva, no es una... ¿La expresión y palabra política la han simplificado? No es que la han simplificado, siento que hay una distorsión ideológica producto del autoritarismo, donde ciertos conglomerados
tanto de izquierda como de derecha o institucional, han distorsionado la historia de este país. La han distorsionado de acuerdo a las conveniencias de cada grupo de interés. Si tú me preguntas eso, cada persona debería ponerse a estudiar y sacar sus propias conclusiones. Y además abrirse al debate. Como en Chile nosotros no estamos acostumbrados a debatir, entonces cada uno tiene su verdad. Y esa es mi preocupación para los próximos años que vienen, porque la gente tiene que aprender a respetar al otro y a debatir. Y estas distorsiones ideológicas nos llevan a la polarización. Yo no creo que vamos a ser todos amigos, todos hermanos, eso es mentira. Los grupos dominantes empiezan a perder poder y ellos utilizan un mecanismo de violencia que nosotros ya conocemos o que nuestra familia, nuestros padres y abuelos conocen cuando los grupos de poder empiezan a perder su privilegio. Tienen formas muy repetitivas y muy explícitas para que la población termine doblegándose, por el tema de la cesantía, la inflación, el hambre, ¿cómo se llama esto? El tema del transporte, un montón de cosas que también lo podemos conversar en otro capítulo.